Saludos, amados en el Señor. Amén. Hermoso día Dios nos ha regalado. Amén. Es un día especial, es un día para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por toda la generosidad de nuestro Dios. Teníamos un déficit tremendo de agua y mire cómo Dios en su generosidad cada día nos va reponiendo lo que nos falta. Parece que nuestros estanques a veces espirituales también se están vaciando, pero Dios los vuelve a llenar. En nuestra economía igual, Dios parece que estamos tocando fondo, pero Dios allí está probando nuestra fe, nuestro corazón, nuestras convicciones en quien hemos creído. Y pronto Dios vuelve a llenar nuestros estanques, vuelve Dios a proporcionar todo lo que necesitamos para vivir. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Amén. Dios es maravillosamente generoso. Dios es maravillosamente bueno y justo y santo. Una de las cosas bellas de Dios es que no solo construyó tu vida para que le adoraras, sino principalmente para que tuvieras cada día comunión con Él. El hombre necesita estar en comunión con Dios. Ese es el deseo. La amistad que Dios tenía con Adán era fabulosa, era una amistad tremenda, incomparable. La amistad que Dios tenía también con Moisés. Qué maravilloso como Dios hablaba a Moisés, a Abraham también. Qué interesante era el trato que Dios tenía con ellos. Dios los amaba como Dios te ama a ti también. Dios amaba a cada una de sus criaturas. El deseo de Dios era que perdieran de vista el mundo y se acercaran a Dios. Que se alejaran de las cosas que los van absorbiendo y alejando de la comunión íntima con Dios y comenzaran a vivir más cerca de Dios, buscar más de su presencia, anhelar más de Él. Ese era el deseo profundo de Dios y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Fíjese, cuando no había nada, Dios siempre levantó hombres santos para su gloria y su alabanza. En los tiempos de la grande sequía espiritual del pueblo de Israel, Dios vuelve a levantar a un hombre como Samuel. Lo sacó del vientre de su mamá Ana, ¿se acuerdan? Cuando pareciera que la lámpara se apagaba, Dios vuelve a encender una nueva lámpara. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de ciencia y de sabiduría. Cuando el pueblo de Israel vivía las crisis más grandes, entonces Dios preparó un hombre que tuviera comunión con Él. Un hombre preparado y adiestrado por Él para cumplir un rol y una labor fundamental en la libertad de su pueblo. Así es Dios en el día de hoy también, sigue preparando a hombres y a mujeres, nos sigue llenando de su vida, de su aliento y su fortaleza para que seamos esa luz que alumbra el lugar oscuro, para que tengamos una palabra que pueda conducir a muchos hacia la gracia y el amor de Dios y se alejen de toda la banalidad de este mundo. Como decía también Salomón en Eclesiastés, todo es vanidad, nada nuevo hay bajo el sol. Y todo es vanidad, y todo lo que vemos hoy, ¿qué es lo que es? Vanidad. Y Salomón lo dice, vanidad de vanidades. ¿Se acuerda? Había una revista antigua que se llamaba esa, así tenía ese título. Y era una forma de atrapar a los individuos. Y hablaban de historias y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es el mundo. El mundo dice, hay vanidad y buscamos la vanidad, pero dentro de todo lo que vivimos, Dios dice, quiero que se acerquen a mí. Aquí quiero hablar hoy día y este tema se llama un pueblo santo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la comunión que Dios tenía con Moisés. Moisés les dice algo muy claro al pueblo de Israel y es que, hermanos míos, que a veces nosotros necesitamos oír a Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero hay una palabra aquí que habla de 38 años. ¿Qué sucede entonces con todo ese periodo de tiempo? Pareciera que Dios guardaba silencio y hablaba solo con Moisés. Y Moisés tenía muy claro lo que Dios quería hacer en cada momento y en cada tiempo. Y cuando pone esta palabra de la santidad, entonces Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que hay cosas que cambiar. En medio de todo lo que ustedes giran en el mundo hay cosas que cambiar. Y es por eso que esta palabra en Deuteronomio capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a leer aquí cómo Dios habla. Moisés repite la ley en Deuteronomio, ya que Deuteronomio significa la repetición de la ley. Y les cuenta todas las cosas que Dios hizo. Cómo Dios los redimió, cómo Dios los libertó, cómo el plan perfecto de Dios de trasladarlos de una tierra de esclavitud a una tierra de bendición donde fluía leche y miel de una manera poética, está escrito en la Biblia, pero también de una manera en la cual Dios quería demostrarles que Él los amaba y que no les estaba llevando a cualquier lugar.
No era un lugar común, era un lugar muy especial. Incluso los que estaban poseyendo esas tierras, Dios permitió que habitaran aquellos lugares para que tuvieran todo listo para cuando llegara el pueblo de Israel allí. Las cosechas, todas las cosas, los viñedos, los pozos de agua, los campos fértiles y aún las casas. Así es que cuando Dios los saca, les dice: gracias por haber construido estas casas para mi hijo. Fíjense que esa palabra linda cuando Jesús dice: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También trae ese aliento de decir: Señor, gracias, tú vas a hacer algo que no vamos a hacer nosotros. No vamos a hacer ningún esfuerzo ni de ninguna cosa. Él está preparando todo, y así es Dios. Dios tiene algo preparado para ti que otros ya lo hicieron, pero Dios lo está guardando para ti. Y eso es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es lo que hace Dios. Esa es la manera en que Dios muestra su amor hacia cada uno de nosotros, porque el Salmo 24 lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y ahí pues ven, pues, los versículos siguientes dice: pues ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Fíjese qué interesante es como Dios dice: todo es mío, todo a mí me pertenece. Y también hay un salmo que habla aún de las bestias del campo. Yo las alimento y les doy su comida en su tiempo. Porque Dios en su fidelidad nos está diciendo cada día: yo quiero demostrarles mi amor, mi afecto hacia ustedes. Pero quiero también que entiendan quién es Él, porque un punto importante es tener la bendición y otra cosa es la comunión con Dios. A veces buscamos más la bendición de Dios que la comunión con Dios. A veces buscamos algo por lo que necesitamos, pero no por la persona en sí. Y lo interesante es que usted y yo busquemos a Dios por lo que Él es nuestro Dios, es mi Señor. Y entonces disfrutaremos la bendición de Dios. Por eso este libro de Deuteronomio está antes de entrar a la tierra de Canaán. Van a poseer la tierra, van a lograr objetivos, van a ser bendecidos por mí. Yo lo haré, dice el Señor, porque han esperado suficiente y han confiado en mí. No obstante, yo quiero que ustedes sepan que estar en la tierra no es cualquier cosa. Ustedes deben tener una vida y un comportamiento que esté de acuerdo a mis normas. Si ustedes viven bajo mis leyes, les irá bien en todo. Si ustedes viven bajo mis normas, entonces yo los prosperaré. No se trata de algo que nosotros podamos pensar como un individuo que dicta leyes. No, este es Dios quien dicta normas y leyes. No son las personas, es Dios el creador del cielo y de la tierra. Nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Dios dice: necesito que en todas las cosas haya un orden establecido. Porque esa es la manera, dice Dios, en que nos vamos a relacionar sabiamente, inteligentemente. Nos vamos a relacionar de una manera amorosa a ambos. No por lo que yo te doy, porque yo te amo a ti, aunque tú no me das nada a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó antes de nosotros amarle a Él. Antes de que nosotros pensáramos en honrar su nombre y servirle y recibir a Cristo, su precioso Hijo, como nuestro único y maravilloso Salvador, amados, Él nos había amado. Él es Dios. Él es Señor, y eso es maravilloso. Por eso, aquí al entrar en este lugar, esta tierra preciosa que Dios les preparaba, Dios dice: no quiero que ninguno quede afuera. No obstante, voy a excluir a muchos. Y cuando vemos lo que habla también la palabra del Señor, de muchos de aquellos que se quedarán aquí después del arrebatamiento. Y eso es triste, hermanos, porque muchos conocedores de las Escrituras no entienden esto. No saben que también Dios es Dios justo y recto. Y que dará el pago a cada uno, dice su palabra, según sean sus hechos. Porque Dios es justo. Dios premia a los fieles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué ha de premiar al que no es fiel? Entonces Dios es justo en eso. Todos los esfuerzos que hagas no los premiará un hombre, es Dios quien te los dará. Que Dios utilizará a hombres o trabajo o negocio o todo lo que sea para prosperar, pero recuerda, el que está ahí es Dios. El que está delante y detrás de ti rodeándote, ese es Dios. Y eso es lo que debemos comprender.
¿Cuántos dicen amén a eso? Todo viene de la mano de Dios. Pero aquí hubieron hombres que se rebelaron contra Dios. Rebelión en el corazón. No queremos nada con Dios. Él ofrece cosas y todavía no las da. Pero es porque el corazón tiene graves problemas. Veamos aquí. Deuteronomio capítulo 2, versículos 1 y 3 para empezar. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Vean las palabras de Dios a Moisés. Ya hace bastante tiempo que ustedes siguen dando vueltas. Moisés dice: yo sé que Dios me ha hablado todo y tengo claro, pero el problema son ustedes. Ustedes, le dice a Israel, siguen dando vueltas y eso los está cansando y agobiando. Dios quiere darle un término a todas estas cosas. Dios no esperó que fueran 41 años. Dios dijo eran 40 y serán 40. Porque Dios es Dios justo y bueno. Dios no pasará un día sin que tengas tú tu bendición. No pasará un día sin que Dios cuide y guarde tu vida donde vayas o donde estés. Porque Él es Dios fiel, grande, fuerte y poderoso. Porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. El versículo 1 dice: vuelve a deambular el pueblo de Israel en medio del desierto. Vuelven a caminar y a buscar un territorio cómodo donde estar, pero no lo encuentran. Hay un proyecto y un plan de Dios, porque Dios conocía cada corazón de todos los integrantes del pueblo de Israel. Todos los que eran ciudadanos de Israel eran hombres y mujeres escogidos por Dios como su pueblo. Él los amaba y Él los estaba amando en ese instante. Aquí Dios les demuestra que Él es fiel, que Él cumple su palabra. Pero en medio de todo había mucha gente que no amaba a Dios, que vivía a regañadientes, quejándose siempre por las cosas que les sucedían, por cada situación que le tocaba vivir. Hay un texto bíblico ahí en Isaías, si no me equivoco, 40, dice que aunque pases por las aguas, dice no te ahogarás. No dice que no pasarás por las aguas, vas a pasar. Y aunque por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. No dice que no pasarás, vas a pasar. Pero mira, Dios está contigo. ¿Se da cuenta de eso? El plan de Dios era un plan perfecto para Israel. Y a pesar de estar en pleno desierto, Dios quería seguir amándolos. Quería seguir bendiciendo su vida y el amor de Dios se los demostraba, pero no recibía lo mismo de algunos de allí. Pareciera que el corazón de ellos era un corazón rebelde. Moisés les dice: yo sigo hablando con Dios. Yo sigo recibiendo una palabra de Dios. Sigo recibiendo instrucciones de Dios para ustedes. Por eso en Deuteronomio le dice: les voy a contar todo lo que ya les había dicho desde el inicio de todas las cosas. Desde toda esa ruta que hicimos por el desierto, les quiero decir, Dios me sigue hablando. Hermano mío, ya a pesar del tiempo y las dificultades, Dios nos sigue hablando en el día de hoy. Y a pesar de la situación que te toque vivir en la vida, recuerda, Dios aún te está hablando. Dios está hablando a tu corazón, a tu vida, a tu entorno. Cada situación que te toque vivir, recuerda, Dios está en medio de todo y Él quiere hablarte algo. Las situaciones son para que nos volvamos a Dios, no para que nos alejemos de Dios, para que le busquemos con intensidad y sepamos que no somos personas tal vez poderosas que todo lo conquistamos. A mí no me pasa nada. No, eso no es así. A veces pensamos que no, estamos tan bien que no nos va a pasar nada. Sí nos puede pasar algo en la vida, pero recuerda, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros. Y qué bueno, Dios, lo que estás haciendo, porque me estás enseñando a ser un hombre, una mujer más humilde, más sencillo, más dependiente de ti. ¿Cuántos dependen del Señor? Cada situación, cada accidente de la vida nos acercan a Dios, a esa comunión que Dios quiere. Él lo hace con amor maravilloso y nos busca para tener esa plena comunión. Israel era todo lo contrario, vivía alejándose de Dios. Las normas de Dios eran claras, pero Israel olvidaba las cosas que Dios le había dicho porque tenían la mente solo en la bendición.
Porque estaban solo preocupados cuando llegaremos a esa tierra. Y es lo que Dios nos prometió a nuestro padre Abraham. Y así sucesivamente contaban toda la historia y la recordaban. Pero se olvidaban de decir: yo no he buscado a Dios. Yo no le he buscado con intensidad. Yo no he cumplido con Él. Cumplirle a Dios, hermanos, es lo mejor. Porque ser fiel a Dios, hermanos míos, es nada comparado con lo que es fiel Dios para con nosotros. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo fiel que tú y yo podamos ser. Así es que aunque hagamos el máximo de cosas, sepamos que Dios siempre es más grande que todos nosotros. Así es que cuando nos esforzamos por agradar a Dios, encontramos en Él toda la gracia y la sabiduría. Esto tenía que ver con la relación personal de Dios con cada hombre del pueblo de Israel. El deseo de Dios siempre fue que todo Israel le buscara, pero Dios no miraba a la nación como un todo, sino veía el corazón de cada individuo. Por eso Dios apartaba a Moisés, por esa relación que tenía este hombre con este Dios todopoderoso. El amor de Dios hacia su pueblo es tan grande que cada día lo muestra de muchas maneras. Y una de las cosas que Dios le habla a Israel es que nunca en el desierto a Israel le faltó algo. Dios siempre proveyó todo. Así también es Dios con nosotros hoy. Dios lo provee todo. Y dice entonces esta palabra que estábamos leyendo. Dice, después del Mar Rojo, dice: como Jehová me había dicho, rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Deambular muchas veces también produce cansancio. Por eso vemos tantas debilidades en los creyentes. Muchos creyentes, más que buscar a Dios, deambulan como cristianos. Y eso a Dios no le gusta. Dios quiere que el hombre se acerque a Dios para tener las direcciones claras. ¿Se ha fijado que cuando hay un lugar donde ir y todos opinan y al final nadie tiene la dirección clara, nos perdemos? ¿Cuál dijiste tú? No, si era entre ese y esa. No, si acuérdate que había un semáforo en la esquina. Nunca hubo un semáforo, pero el otro le dice que había un semáforo. Y escuchamos tantas voces hasta que la persona indicada busca la dirección y él se entera, el que conduce. Y dice: ¿saben qué? Es en tal lugar. Cuando tenemos clara la comunión con Dios, vamos a recibir directamente de Dios las indicaciones. Y no seremos llevados por la situación de lo que ocurre en el mundo hacia cualquier lugar. Dijeron esto por allá, esto están diciendo allá. Por eso mucha gente de repente busca y bebe de tantas fuentes. Este es un buen predicador, lo voy a escuchar. El de allá también, el de allá. Empieza a escuchar y al final no tiene una dirección clara. Este lo dijo así, este lo planteó de allá. Dios no tenía 10 Moiséses, tenía uno solo. Cuando levantó los profetas, tenía un solo profeta, Elías o Eliseo. No estuvieron los dos para causar división. No había otro cuando estaba Samuel, solo era Samuel. No está Elías ahí hablando otras cosas, no está allí. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros también, a beber de una sola fuente. Vea los conflictos que se producen cuando nosotros estamos embullidos en muchas cosas. Y eso es lo que Dios nos dice: búscame a mí, yo soy el único Dios verdadero. Hermanos míos, usted y yo tenemos que entender que es Dios que nos da las directrices, nos da las pautas para vivir y para solucionar nuestros problemas, para orientarnos a lo que habrá de venir. Nosotros siempre nos acercamos a Dios después de que nosotros personalmente buscamos la solución. Pues, voy a hacer esto otro, ya no, si aquí ya, y lo conversamos, sí, sé que por aquí va. Ahora voy a orar al Señor. Y dice: bueno, ¿qué comunión es esa? Ya tienes todo listo, ¿para qué me buscas a mí? Cuando en el momento en que nace la dificultad, voy y le digo: Dios, necesito tu ayuda. Dios, abre mi mente, dame sabiduría, dame ciencia, dame inteligencia para esta situación que estoy viviendo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo, en mis relaciones personales, aún conmigo mismo. ¿Qué está pasando por mi vida? La edad aún produce cambios hormonales en los seres humanos. Y aunque en el hombre no se notan, pero sí están allí. Y el hombre dice: no, yo estoy bien, yo estoy como a los 15. En realidad tienes más de 50 y tienes problemas. Pero es nuestra naturaleza de pensar que somos invencibles.
Así también sucede en los cambios. Vemos más cambios en la mujer, pero es porque la mujer es así, es más emocional, más sentimental y también tiene esa característica de hablar y mostrar las cosas. El hombre, por sentirse más hombre, oculta ciertos sentimientos y emociones. Les cuesta entender que llegó a una edad donde necesita ayuda. Pero varones, sométanse. Reconozcan que necesitan ayuda. Busquen a Dios, por supuesto. Israel estaba dando tantas vueltas y no sabía que al final iban a terminar todos mareados. Dice, hemos salido del Mar Rojo de un milagro glorioso, pero seguimos en esta situación y necesitamos ayuda. Ahí el versículo 2, por favor. Y Jehová me habló diciendo, mire que vuelve Dios entonces a hablar con Moisés, porque Moisés, ¿qué hacía? Iba a buscar la presencia de Dios. Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? Y aunque Moisés sabía que iban a dar otra vuelta, aún seguía buscando a Dios. Tal vez Moisés podía haber dicho y pensado, bueno, ya hemos dado, no sé, 300 vueltas, seguramente mañana va a venir la 301. No, él iba y buscaba ¿a quién? A Dios. Eso debe ser nuestro diario vivir en la presencia de Dios. Esto pasó ayer, esto lo hizo Dios hace años, yo viví esta experiencia, sí, pero iré a buscar nuevamente a Dios porque hay algo nuevo en mí. Porque hay algo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Qué he aprendido durante todos estos años con la edad, con los fracasos, con los éxitos? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he logrado? ¿Qué he crecido? Y eso es lo buscamos en Dios. Y Dios va renovando nuestros corazones y Dios nos va dando nueva vida. Dios va afirmando nuestros pies sobre sus preciosos caminos. Dios va enderezando nuestras veredas y nos va forjando una nueva ruta. Por eso aquí Jehová me habló diciendo, versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Por fin Dios detiene todo. ¿Qué dice Dios? Bastante. Ya ha sido mucho. Ahora tienen una ruta nueva. ¿Y qué le dice el Señor? Váyanse hacia el norte. Qué interesante es esta palabra cuando Dios les dice, les da una ruta. Dios tenía todo planificado y Dios dice, se termina una etapa en la vida de ustedes y comienza un nuevo proyecto. Pero en todo este proceso Dios busca algo de Israel y que es la comunión y la santidad. Que Israel al acercarse a Dios entienda que Él es un Dios santo, santo, santo y que requiere de que los hombres también se ordenen en su vida espiritual. Increíblemente, hermanos, cada día para nosotros a veces parece una rutina y cada año parece que lo terminamos exactamente igual al del año pasado y del año pasado y del año pasado, y así va pasando la vida. Y Dios dice, no quiero que sea así. Quiero que cada año tengan una nueva ruta, aunque hagan las mismas tareas, pero piensen que yo voy a hacer algo nuevo con ustedes. Que ustedes disfrutarán de un año mucho mejor que el año pasado y de más excelencia y de más excelencia, y veré y haré con ustedes cosas grandes. Porque ustedes se acercaron a mí. Yo me revelaré a ustedes de una manera sobrenatural. Ustedes lo entenderán en la medida en que me busquen a mí. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias con Dios desde nuestra juventud, los que hemos buscado al Señor. Y cada tiempo han sido distintas porque hemos crecido y hay un poco más de madurez. No somos maduros totalmente, pero hay algo en cada uno de ustedes. No solo en la parte natural de la edad, sino también en las cosas que le ha tocado vivir. Hay cosas duras, pero las han hecho crecer. Los han hecho ser más estables, más firmes. Han tomado decisiones diferentes a las que han tomado hace 5 años atrás. Se fue lo infantil de nosotros para llegar a la adultez. Ese es el trato de Dios. Dios mueve a Israel y le dice, ustedes son como una nación, como niños chicos. Necesitan crecer y ustedes hablan cosas. Aquí hay un grupo que habla cosas que no sabe de mí. Porque hablan cosas que no deben hablar sabiendo que yo soy Dios. Que Dios te oriente cada día es una bendición divina. Y Dios quiere describirte el camino para que tú sepas por dónde conducirte. Dios quiere que tú le honres en cada situación que te toca vivir y que muestres y reflejes que Dios es el Señor de tu vida. Que no estás solo, que no son tus capacidades, sino es Dios en ti. Cuando entiendas eso, entonces Dios mostrará toda su gracia, todo su amor hacia ti, te revelará lo que habrá de suceder y te levantará entre todos como alguien
visible para que todos vean que Dios es tu Señor y Él es tu Rey. Que actúas de una manera sabia y prudente, que actúas conforme a los términos y a lo planificado por Dios. Que no fue tu astucia ni tu capacidad. Yo llevo muchos años. No es eso, es Dios dentro de ti. Y aunque llevamos años, es Dios quien nos guarda y quien nos cuida. ¿Cuánto gracias a Dios por eso? Qué bueno es contar con nuestro Dios. Qué bueno es buscarle, porque es lo mejor que hay en nuestra vida. Y no hay nada más grande que Dios para ti y para mí. No existe poder más maravilloso que el que Cristo nos da. Cuando inunda nuestra vida, nuestro corazón. Cuando nos llena de aliento y fortaleza. Los grandes hombres de Dios en la Biblia. Y uno dice, grandes hombres. Hermanos míos, no fueron grandes. Fue Dios el grande en ellos. Eran vulnerables, eran pequeños, se cansaron, se fatigaron. Pero el grande que estaba con ellos era Dios y los volvía a levantar. Y por eso la gente los veía grandes, pero no eran grandes, era Dios en ellos. Y es lo que Dios quiere hacer contigo también. No te menosprecies, ni te mires a menos. ¿Quién soy yo? No, recuerda, es Dios el que hace cosas grandes a través de ti. Es Dios el que quiere ser glorificado a través de tu vida. Tal vez demos vueltas. Recuerda, Dios me va a detener un momento y decir, basta ya. Es bueno que tomes una ruta y un camino. Todos nos hemos definido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta era una señal de que Dios seguía guiando a su pueblo y estaba interesado en lo que iba a hacer con ellos. Por eso Dios también a veces, en todo lo que quiere Dios, no es que tú vivas la rutina. Dios quiere que vivas en novedad de vida. Y para eso Dios entonces te detiene y dice, comencemos de nuevo. Señor, ya llevo tantos años buscando. Sí, pero volvamos a los inicios. Por eso Moisés les repite la ley nuevamente al pueblo de Israel. Pero si ya sabemos todo lo que sucedió en Éxodo, todo lo que está escrito en Números, las tribus, los pueblos, Levíticos, el sacerdocio, los roles de cada uno de ellos, todo el mobiliario del templo, del santuario a nuestro Dios, la forma en que le debemos adorar, los sacrificios, ya lo tenemos claro. Pero Moisés le dice, sí, pueblo, siéntese nuevamente, Dios quiere hablar otra vez. Porque hay que repetir una y otra vez la importancia del corazón del hombre, que a pesar de que todo lo sabe, no actúa de acuerdo a esas cosas. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado? Yo tenía que hacer esta llamada y no la hice. Yo sabía que la teníamos que hacer, pero no, la hicimos. Sabía la gente que iba a llover y hoy día clavando. Pero sí sabían. Tal vez a última hora sacaste tu parca y todo porque sí sabías eso, pero quedó allí guardada como algo de invierno porque es natural. Entonces, ¿por qué hace entonces Moisés esto? Y repite la ley. ¿Por qué? Porque es una necesidad de entender las cosas una y otra vez. Por eso vengo a la casa de Dios y escucho la palabra una y otra vez. Y escucho el consejo de Dios y por eso está en internet. Pastores amigos y un pastor de nuestra corporación decía, no, yo bajé la señal, no, si no vienen al templo no hay palabra. Y dije, pero ¿por qué haces eso? Si, tú tienes que entender que es Dios el que quiere llegar a los corazones. Nosotros tomamos decisiones como si nosotros gobernáramos todo. No, y esa señal la que tenemos, hermanos, gracias al apoyo de ustedes, sigue fluyendo y sigue programándose y todas las semanas y todos los días sigue subiéndose gracias a la mano poderosa de nuestro Dios. Y si alguien la ve y vuelve a verlo, gloria a Dios por eso, porque encontrará vida. Allí está la palabra de Dios. Buscar a Dios con intensidad es el deseo de Dios de todas las cosas. Hermanos míos, si no fue una casualidad la pandemia, nadie advirtió de esto. Porque el hombre, sabe, vivía en lo mismo. Seguimos igual el próximo mes y el próximo año. Y todos, me incluyo también, caímos en eso y pensando que no iba a venir nada. Y Dios dijo, no, va a venir algo. Y el mundo se sorprenderá. Pero quiero contarte algo, Dios nos sigue protegiendo. En Deuteronomio, aquí el versículo 7, por favor, dice, mírese la palabra que Dios le habla a Israel. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Vea esta palabra, Dios les dice, yo te he bendecido siempre, Israel. Recuerda que he estado contigo siempre. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha. Dios conoce cada tiempo de tu edad, cada situación que te ha tocado vivir. Y Dios dice, pero no te ha faltado nada. Siempre he estado allí, dice el Señor.
Con mi poderoso amor y bondad, yo he estado siempre junto a ti. No te ha faltado nada, y aunque a veces has tocado fondo, yo estoy allí para llenar tu fondo otra vez. Te he dado la vida que tú necesitas, te he dado las fuerzas cuando flaquean, y aun con la edad nos vamos gastando, pero Dios está allí siempre. Siempre está Dios, Él nunca se aleja, Él siempre está. 40 años dice Israel, sí, pero Dios dice así, pero esos 40 años yo estuve allí con ustedes. Y si son 41 o 50, yo seguiré con ustedes. El problema no es de Dios, es nuestro problema. Es no hacer los cambios en el tiempo necesario. No vivas de la rutina ni de las cosas que son como algo que va continuo. Es un Dios de poder, de gracia y de sabiduría. En toda la escritura encontramos que es un Dios que hace un viaje con la humanidad. Y hay procesos y cambios que son tremendos. Y aún el hombre todavía no encuentra respuesta a muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios siempre va mucho más adelante que el hombre. Así es que cuando tú pienses que ya tienes un mes planificado, recuerda, Dios lo planificó miles de años antes para ti. Y Dios dice, yo lo tengo mejor planificado. Búscame a mí. ¿Cuántos buscarán al Señor? Yo lo sé, dice el Señor. Y Moisés les dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, en el cuidado de tus hijos, en el cuidado de tu familia. Cuando has preparado los alimentos, yo estuve allí, dice el Señor. En tu trabajo diario, varón, en toda circunstancia que hiciste con tus manos, tu obra, yo, dice el Señor, siempre estuvo allí. Yo te cuidé en todo, porque Dios es generoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. En todas las cosas que se viven hay riesgos, pero Dios tiene amor por los suyos. Y aun aquellos que no le buscan, Dios los sigue amando y los sigue cuidando. Fíjense, hermanos míos, que en esta pandemia mucha de la gente que cuidó a los enfermos, que vivían diariamente con ellos, podía haber muerto una gran cantidad de ellos. Y aunque muchos fallecieron, no fue una gran mortandad para todo lo que debía haber sucedido. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo allí. Porque sabía que era gente que dispuso su tiempo y sus horas para servir a los más débiles. Ese es Dios. Ese es Dios. No, es que los poníamos doble mascarilla, pero ese es Dios. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia de las familias que amaban a sus seres queridos, sabiendo que estaban en riesgo. Pero estuvo la mano poderosa de Dios allí. Y aunque nunca le dieron gloria, pero Dios estuvo allí. Pero para eso estás tú. No fueron tus capacidades, es la mano poderosa de Dios. Aquí Dios les recuerda y les dice, yo he estado con ustedes. Les recuerdo, dice Dios a Israel y a nosotros esta mañana, yo nunca los he dejado. Quiero que sepan que mis cuidados sobre ustedes han sido eternos. Desde antes que ustedes nacieran, siempre me preocupé de sus vidas. Cuando llegaron a este mundo, yo estuve allí presente. Cuando abrieron la matriz de su madre, yo estuve allí para darles la vida y proporcionarles todos los cuidados que ustedes necesitan. Y aunque no me conocían, pero yo sí estuve allí. Y eso le está diciendo Dios a Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo con Israel antes de que Israel fuera la nación que era en ese tiempo. Estuvo con Abraham. Estuvo con el padre de Abraham, Taré. Cuando hicieron ese viaje de Ur de los Caldeos a una nueva tierra, Dios proporcionó todos los medios para que ellos llegaran. Y Dios le dice a Abraham, vete, apártate de ese lugar y de esa gente. Yo haré algo de ti especial. Y es lo que Dios hace con nosotros. Por eso hoy hemos sido apartados para un propósito eterno. ¿Por qué 38 años? Porque eso fue lo que sucedió desde que salieron de Cades Barnea hasta que murió aquella generación rebelde. El versículo 14, por favor, hija. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Una generación rebelde
no tiene un lugar donde establecerse. Su vida será un peregrinar por todos lados. Dios dice: no entrarán, no ocuparán los lugares que yo preparé por la rebelión de sus corazones. No obtendrán todo lo que yo tengo. Yo los voy a cuidar igual. Les daré el tiempo de vida que necesitan. No obstante, no tendrán nada que yo haya preparado para mi pueblo. No gozarán de mis bendiciones. Y Dios permitió que todo esto ocurriera. Y Moisés dice: han pasado 38 años. Desde que salimos de este lugar de Cades Barnea para tomar una nueva ruta. Señor, qué tiempo. Qué largo tiempo, hermanos. 38 años es media vida para nosotros. Pero ahí estuvo Dios con ellos. Y Dios dice: yo tengo todo el tiempo. Y necesito que el pueblo aprenda y que las naciones futuras y todos los que habrán de venir entiendan que yo soy un Dios todopoderoso, que guarda siempre el pacto y la misericordia para con nosotros. ¿Por qué? Porque eran un pueblo rebelde. Había mucha rebelión en el corazón de Israel. Un tiempo atrás habíamos visto la murmuración. Un pueblo muy murmurador. Hermanos, el problema, ¿murmuraban de quién? De Dios. Pero si Dios lo es todo. Por eso aquí Moisés les dice: recuerden que nada les faltó. Dios lo proveyó todo. Así es que nunca hables mal de Dios. Recuerda, Dios es tu hacedor y Él es tu guardador. En el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1 y 2. Entonces Dios le habla a Israel algo importante que les quiere recordar. ¿Por qué entonces Dios permite que todo esto ocurra? Porque Dios les dice: voy a guiar a mi pueblo, pero ustedes han olvidado algo que yo les mandé que hicieran. La rebelión del corazón es porque el hombre no está en plena comunión con Dios. Y recuerde que Dios es santo, santo, santo. Dice Levíticos 19, del 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro. Muy bien, entonces Dios te está diciendo esta mañana: tú eres santo. Dios dice de ti que tú eres santo, no por tus méritos, no porque tú no hagas cosas que otros hacen. No, tú eres santo porque todos los que son del pueblo de Dios son llamados santos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dile entonces a mi pueblo. Dios sabía que en medio de Israel había gente murmuradora y pecadora, pero aún así Dios les dice: diles que para mí son santos. Aquí hay algo especial también, porque no dice: dile a algunos nomás. Dile a las tribus, a la 1, a la 2, a la 3, o a la de Agar, a la de Dan, al Neftalí, a la de Zabulón, a la de Rubén. Dile a ellos nomás. No, no dice eso. Dile a todo mi pueblo. Y cada uno lo asume de manera personal. Si tú te sientes que no eres santo, ese es un problema personal. No es de la iglesia. No tiene que ver con el hermano, la hermana, la tía o el problema que estoy viviendo. Es tu corazón, es tu comunión, es tu intimidad con Dios. Hermanos míos, y eso es lo que Dios le dice a Israel. Y diles: santos seréis. Está diciendo que deben tener una acción. Santos seréis porque santo soy yo. Es decir, la comunión del hombre con Dios provoca que tú y yo cada día seamos santos. Sí, no es que yo no digo garabatos, nunca. No tiene que ver solamente con que no digamos garabatos. Tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Estoy poniendo solamente un ejemplo. No por eso usted va a llegar y decirlos. No. Santos seréis porque santo soy yo. Es decir, aquí hay un punto importante en la cual Dios nos dice: ustedes son santos porque yo, su Dios, soy santo. No es un mérito personal ni un logro personal. No es que yo me he cuidado todo este año. No. Eres santo porque el Dios que está contigo, Él es santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Tú eres lo que eres porque Él te ha bendecido, porque Él te ha prosperado, porque Él te ha cuidado. Todo lo que alcances de aquí a un tiempo más es la mano de Dios sobre ti. No eres tú.
Es que yo tengo un cargo importante. No, hermanos míos, es Dios dentro de ti. Y aquí le dice Moisés, cuando Dios le habla, dile al pueblo, dile que ellos son santos porque el que les está hablando es santo. El que guía a este pueblo es santo. El que guía a esta iglesia es santo, santo, santo. Él es tu Señor. El que te cuida es santo. El que provee, el que sustenta de vida y la economía es santo. Hermanos míos, cuando vas en tus jornadas y en trámites y te cuida y vuelves a casa en paz, es porque el que está contigo es santo y Él te cuidó. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Si en nuestra juventud no nos metimos en líos, complicaciones, es porque Dios es santo y Él nos cuidó. Es que yo tengo el don de abstinencia. No es así, hermanos míos. Es el cuidado de ¿quién? Dios. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios te sacó del camino cuando íbamos directo a caer la trampa. Dios dice, para allá, ya. Solo mi amor. Porque un día serás parte de mi pueblo. Porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y su santidad nos protege y nos cuida. Por eso le da esta palabra a Israel. Ya sé que han dado vueltas, ya sé que han girado. Pues bien, ahora cambien de rumbo. Iremos hacia el norte, iremos hacia la nueva tierra. Ya lo que les prometí se cumplirá en ustedes. Pero era necesario que saliera todo lo malo que estaba en ustedes. Hermanos, todos aquellos que blasfemaban conducían a otros a pecar contra Dios. Porque el que blasfema no lo hace frente a un espejo. Lo hace siempre frente a alguien. Y busca a alguien. ¿A qué le cuento? Aquí está. Y sin querer nosotros o sin saberlo caemos en la trampa porque empezamos a escuchar. Sí. Está bueno. ¿Y cómo supiste? Y empezamos a indagar más para saber más. Por eso Dios dice, yo sacaré a estos de ustedes. Porque esto no les permite avanzar. No pueden conquistar algo mientras eso sea parte de lo que ustedes están fallando. Mire, y aquí no se trata de sacar hermanos de la iglesia. No es todo lo contrario, queremos meter más. Aquí lo que Dios está diciendo es hay que sacar lo malo que está dentro de mí. Cuando habla de santidad, Dios dice, quiero que tú te limpies. Porque esas cosas te impiden acercarte a mí. Saca tu manera de pensar humanista. Tu manera de pensar tan pequeña y deja que la grandeza de Dios se mueva dentro de ti. Que sea la sabiduría. Abre tu corazón, dice el Señor, a todas las cosas que yo quiero hacer contigo. Eso es lo que está diciéndole el Señor. Ustedes son santos. Porque santo soy yo. Jehová dice, vuestro Dios. La redención que tuvimos en Cristo Jesús nos llamó a una obediencia, a una entrega total delante de Dios. ¿Sabe lo que significa santidad? Obediencia total a Dios. El temor reverente a Dios es obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Dios habla con claridad por medio de Moisés a Israel. Y Dios nos habla con claridad por medio de su palabra. ¿Y sabe qué? La presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, nos corrige, nos instruye el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros sentimos que Dios nos está hablando y a veces nosotros no queremos entenderlo. Nos hacemos como que no entendí bien. Y Dios dice, si entendiste clarito lo que te dije. ¿Es así o no es así? Hay una palabra que se usa, pero no la voy a usar acá por respeto a ustedes. Porque cuando dice, oye, haz esto. Oh, sí, no sé. No, tú no lo quisiste hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios nos dice, sean santos, Dios dice, yo quiero que te purifiques dentro de ti. Y Dios dice, no necesito decirte todos los días lo que hay que sacar malo dentro de ti. Solo quiero que tú lo hagas porque eres sabio. Porque yo te he dado la capacidad de entendimiento. ¿Sabía usted de eso? Claro. Los que estamos aquí son gente sabia. Inteligente porque buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos míos, a un niño hay que explicarle todo. Pero usted lo sabe. Y eso es lo que está diciéndole Dios al pueblo de Israel. Ustedes saben muy bien aquellas cosas.
que a mí no me agradan. Y hermanos míos, yo creo que lo que Dios desea es que tú reflejes de una manera más clara a Dios dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, les voy a poner un ejemplo. Fíjese que usted ve que hay una enorme cantidad de autos por las calles y aunque hagan 10,000 carreteras se van a llenar en un instante. Y de repente uno ve un vehículo por atrás con sus luces rojas y de repente ve que unas están muy rojitas, muy lindas, y en el otro lado están bastante desteñidas. Y uno dice, ¿por qué? Si es el mismo auto debieran encenderse. Y uno se da cuenta que ese sufre un accidente y le puso un alternativo. Y el alternativo, como su nombre lo dice, es alternativo. Es más barato y de menor calidad. Muy bien. Entonces, por ende, ¿qué va a hacer ese foquito? Alumbrar menos, alumbrar poco y desteñido el color. El rojo ya casi no es rojo, está a punto de ser rosado. Y el original es un rojo bien intenso. ¿Se ha fijado usted eso? Pues bien, se va a acordar. Cada vez que vea esto se va a acordar. O de repente con un menos ojo, un tuerto ahí. Hermanos míos, Dios quiere que tú des luz original. Hay muchos creyentes que están como esos focos alternativos. Dan una luz muy tenue. Y uno dice, pero si este es evangélico, y Dios dice, sí, pero no es original. Lo pusieron ahí, está destiñendo, ¿sí o no? ¿Se ha fijado cuando dicen eso de las personas? No, este destiñe. Hermanos míos, entonces Dios dice, yo quiero que ustedes, mi pueblo, reflejen mi luz con claridad al mundo. Quiero que ustedes sean hijos míos, pero genuinos. Yo los he lavado con la sangre preciosa de mi Hijo. Ustedes tienen todas las capacidades para brillar como una luz intensa en lugar oscuro. Ustedes están diseñados de una manera especial. Yo los separé del mundo. Ustedes son mis escogidos, dice el Señor. Así es que deseo que reflejen mi luz, dice el Señor, al mundo en oscuridad. Y que puedan ver con claridad que tú y yo y todos los que estamos aquí somos hijos del Dios vivo. Ese es el deseo santo. Por eso Dios dice, santidad a mi pueblo. Quiero que Israel sea la nación especial entre todas las naciones, única, que adora al único y sabio y todopoderoso Dios, que está lejos de la contaminación de las otras naciones. Y aunque las naciones parezcan más fuertes y más poderosas, mi pueblo me tiene a mí, dice el Señor. Y aunque tú no tengas los recursos, quiero decirte algo, para comprar algo, Dios los tiene para ti. El problema es tu limitación, no es Dios. Porque Dios todo lo da. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace reverdecer el desierto y vuelve, dice la Biblia, los sequedales en fuentes de agua viva. Dios puede hacer fluir vida en el desierto, solo Dios lo puede hacer. Así es que no mires la vida y la situación como algo complejo. Mira al Dios que está contigo. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hoy? Buscar la santidad de Dios. ¿Y cómo la buscamos? Pues a través de Cristo. Dios no solo vive en nosotros, sino que Él vive con nosotros. Él está con nosotros. Yo tengo a Cristo, sí, dice Dios, pero yo vivo en tu entorno también. Vivo en cada momento de tu vida. Él está dentro de nosotros, pero está con nosotros en toda situación. Dios no es un Dios inerte dentro de ti. No es un Dios vivo que se mueve dentro de ti. Es un Dios que fluye dentro de tu vida. Es un Dios que está preocupado del quehacer de tu vida. Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Dios lo sabe todo. Hay cosas que a veces no queremos entender. ¿Se ha fijado eso? Hay cosas que Dios revela y como que no entiendo. Y Dios dice, sí entiendes, clarito. ¿Por qué? Porque nosotros queremos eludir las dificultades, los problemas. Y Dios dice, no, hay que pasar por ese río. Así es que afírmate y crúzalo. Yo tengo una bendición para ti. ¿Sin fe, dijo mi esposa? No, dice la Biblia. ¿Sin fe? Muy bien. Nuestro testimonio depende de cómo vivimos en el Señor. Y eso habla de santidad.
Aquí en Levíticos el mismo 19, pero el versículo 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Algunos, no, hay algunos que no voy con ellos. No, Dios dice todos, todo lo que es mi ley, mi palabra debe cumplirse como yo lo he dicho. No hay otra fórmula, dice Dios, pues está establecido en mi palabra. Las ordenanzas de Dios para Israel a través de Moisés eran claras y precisas. No hay conquista, no hay logro si no sale esto, si no se limpian de esto. Y la ruta va a ser dura, pero por causa de ustedes. Cumplan mi palabra, dice el Señor. Aquí está diciendo algo claro. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Es decir, ejecuten la palabra dentro de ustedes. ¿Qué lo dice? El Señor Dios Todopoderoso. Vivir una vida de santidad requiere del conocimiento de las leyes de Dios, de las ordenanzas. Es como conducir por las calles sin conocer la ley del tránsito. Es como hacer un trámite legal sin saber qué papeles o cómo debo hacer y por dónde empezar. Necesito saber o que alguien guíe mis pasos. Necesito comprender cada momento que me toca vivir y cada situación cómo lo he de hacer para que Dios sea exaltado en todo. Eso entonces está hablando de los estatutos. Señor, hay cosas que no sé, necesito que tú me enseñes. Muéstrame, Señor, tu perfecta voluntad. El pueblo de Israel no solo tenía que atender a esto, sino tenía que practicar esto. Por eso, hermanos, cuando alguien se titula, ¿sabe lo que primero que tiene que hacer? La práctica. Y en cada trabajo bueno le van a exigir la práctica. Y si fue una práctica buena en un lugar apropiado donde desarrolló el potencial de él, más currículum obtendrá. Y más posibilidades tiene de encontrar un buen trabajo. ¿Sabía usted eso? Si hizo la práctica en un lugar donde no pudo desarrollar todo lo que aprendió y su potencial, indudablemente que está en menor proporción que los demás. Pues bien, pasa lo mismo. Y pensamos y decimos, que al hermano le ha ido bien a ello. Hermano, lo que sucede es que se está llevando las normas de Dios como deben llevarse. Tiene una práctica clara de lo que tiene que hacer. Y usted y yo también tenemos que de la misma manera poner en práctica las leyes de Dios en nuestra vida. No son solo para saberlas, debemos practicarlas. Los mandatos de Dios son exigencias de Dios. Son principios eternos que Dios establece para que el hombre y la mujer los vivan sabiamente. Ese es el deseo de Dios. La bendición, la gracia, la sabiduría, el poder, la prosperidad, todo está en la mano de Dios. Está al alcance de ustedes. Pero está en la medida en que tú aprendas a vivir bajo las normas y leyes que estableció Dios. Si es así, hermano, todo irá bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjese qué triste cuando hoy día estamos viendo que los carabineros salen a tomar controles. Y mucha gente conoce las leyes, pero ¿qué hace? Pasó por alto las leyes. Como nunca nadie los controló. Hoy día, hermanos, hay un cementerio de motos, de autos. ¿Por qué? Porque pensó, nadie nos vigila, sigamos igual. Y el creyente, lamentablemente, a veces sigue exactamente igual. No, si estoy bien, pero si he servido a Dios más de 40 años, así, pues. No, pero hazlo bien ahora. Cambia, hazlo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Si eso es lo que está diciéndole Dios. Dios le dice a través de Moisés a Israel que estos 40 años o 38 no sean en vano. Que haya sido para ustedes una práctica de disciplina y de orden de buscarme a mí. Que no sea solo una rutina de lo que ustedes vivieron acá, dice Dios. No, yo no deseo eso. El deseo de Dios es que todos podamos ir renovándonos de día en día. Así dice su palabra, que Él nos va renovando. Y ese es el deseo del maravilloso Dios. Todo lo que vamos a obtener está en la bendita mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, les quiero leer una porción ahí en Romanos 8, del 4 al 11. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Escuche. Para que la justicia de la ley, de lo que he aprendido, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Está hablando del orden de Dios de la ley. Sigamos. Hasta el 11.
Este es el 5, perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Se da cuenta? Pablo va dando directrices. Pablo dice, vayan sacando aquellas cosas para que la vida del reino, la ley de Dios esté en ustedes. Practiquen estas cosas, dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, a las ordenanzas, a los mandamientos de Dios, ni tampoco pueden. Las cosas de la carne no se sujetan a las ordenanzas de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Más vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y por último el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Vea qué interesante las palabras de Pablo. Pablo hace un orden cronológico de la situación del creyente y le va mostrando cómo debe sentirse y ver la vida a través de la dirección del Espíritu Santo. Pero pone algo, Pablo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, las ordenanzas de Dios. El Espíritu te guiará y las ordenanzas están allí para que tú también hagas los cambios necesarios. Hoy día, hermanos míos, a través de todas las cosas estamos viendo un clima moral complejo. En toda la sociedad se está viendo un clima moral complejo. Todo lo que es las redes sociales, todo lo que es la televisión. Se ha perdido toda la moral y la ética. Las groserías van de un lugar a otro como si no hubieran niños, ni adolescentes, ni gente adulta que merece todo nuestro respeto. Así es que, hermanos míos, llevar una vida santa hoy no es fácil, pero tampoco es imposible. Para muchos, ser santo se puede convertir en una soledad, porque muchos se van a alejar de ti, porque no bebes la cantidad que beben ellos, porque no haces las cosas inmundas que ellos hacen, porque se comportan de una manera obscena y tú no lo haces. Porque estás ciertos horarios y de ahí pronto regresas a casa. Hermanos míos, pero Dios seguirá con aquellos que confían en Él. Dios quiere hombres y mujeres luchadores, conquistadores y vencedores. Dios quiere personas que rompan todas las cosas que el mundo nos quiere imponer. Y que salga a la luz la santidad que hay en ti. Esa mano bendita de Dios que te prospera y te bendice. Sí, es difícil, pero Dios quiere que tú seas esa luz que alumbre con total claridad. Que donde vayas te vas a encontrar con muchos que dicen ser hasta evangélicos, pero cuando los ves en acción te das cuenta que no tienen nada de Dios. Son como ese farol alternativo que alumbra opacamente y que no tiene ningún brillo. Pero tú puedes brillar. No te confundas. No te dejes arrastrar por el mundo y sus indicaciones. No sigas la huella de ellos. No. Sigue a Cristo. Amén. ¿Cuántos siguen a Cristo? Sigue al Rey de Reyes, al Señor. Mire, hermanos, en unas semanas más tendremos que ir a votar porque la otra no quedó buena. Así es el mundo. Así es el mundo. Vamos a llevar casi un año de puras votaciones. Y las cantidades enormes de dinero que se han gastado. Mientras se quemaba nuestro sur, ellos planificando los días, porque no se podían atrasar. Era más valioso eso que ver la angustia de gente perder todos sus bienes. Hermanos, y esa era la realidad. Esa era la realidad. Mientras los aviones, los helicópteros salían con agua, ellos estaban en una reunión planificando no pasarse del día. Ese es el mundo. No están preocupados de ti. No están preocupados de esta nación, están viendo sus propios intereses.
pero Dios sí está preocupado de esta nación. Dios sí está preocupado por usted y por su iglesia. Dios sí ama a todos los hombres. Dios ve el dolor que están sufriendo muchos. Dios los está viendo desde el cielo. Hermanos míos, ¿sabe? Dios está probando a esta nación. Dios está probando a cada uno. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Me queda un poco, pero lo dejaré para otra semana. Cuando el pueblo de Israel recorrió muchas naciones por causa de su rebelión, y todos los pueblos que sometieron a Israel, Dios les dice: yo los borraré de la faz de la tierra, pero a los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y los que han llegado a nuestra nación y los hemos bendecido, tú serás bendecido por Dios, porque Dios probó esta nación. Dios prueba cada nación, cada pueblo, cada ciudad. Dios los prueba. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hablar? Es que son muchos. Dios dice: a ver, veamos. Cuando tú atiendes con amor, estás haciendo la obra del reino, y el que te va a prosperar es mi Dios todopoderoso. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga esta nación? Que Dios bendiga a cada familia. Que Dios bendiga a todos los que llegaron a esta nación buscando una oportunidad. Que Dios los prospere al 100%. Porque de esa manera también nosotros seremos bendecidos. Todos los que te bendijeren serán benditos. La bendición de Dios es atender a su palabra y vivir como personas santas. Y ese es el motivo por el cual nosotros buscamos a Dios esta mañana. Cierre sus ojos y oremos. Gracias, Dios, por tanta fidelidad.